Hoy vamos a hablar de un momento en el cual no hubo grieta entre nosotros. Y para eso no nos vamos a tener que ir ni al siglo pasado ni a 1810, no señor, nos vamos a ir nada más que 13 años atrás. ¿Qué ocurrió hace 13 años atrás? El Bicentenario. ¿Te acordás del estado de ánimo que tenías en aquel momento? ¿Te acordás de la celebración que se armó? Fue un momento en el cual creo que todos estábamos de acuerdo en que había muchos y buenos motivos para celebrar y que parecíamos estar satisfechos con el rumbo que el país había tomado, esta democracia representativa asentada sobre un trípode, sobre las patas de tres poderes, como lo establece la Constitución. Un hecho que cronológicamente pasó hace tan poco, pero que en términos de estado de ánimo parece haber pasado hace tanto, no tan distinto es del estado de ánimo que tenemos en estos días. Vamos a hablar también de una desaparición reciente, la de Tehuel de la Torre, uno de esos casos que, como en los de tantas otras desapariciones en este país durante el último medio siglo, y acá por supuesto incluyo a la última dictadura, no se ha resuelto todavía, lo cual significa que no hemos podido conseguir paz para los restos de Tehuel y para el duelo de su familia. Y además vamos a hablar aquí, en este set, con una de las glorias vivientes de la Argentina de hoy, con el señor a quien Adrián Paenza definió como el Messi de la ciencia, el gran Alberto Kornblit. Quédate con nosotros, va a estar bueno. Llegó el momento de jugar. Podría jugar con las cifras que están aquí en mi remera, ecuaciones que como resultado dan 40, pero por eso les digo el resultado, porque la verdad que hacer cálculos a esta hora de la noche me imagino que sería demasiado cruel, así que vamos a jugar simplemente con la frase misteriosa de hoy, la frase misteriosa del día. Ya estamos con Rocío Criado. ¿Qué haces, Rocío? ¿Cómo estás? La frase de hoy es: la duda es la jactancia de los intelectuales. No la frase original que en general se le atribuye al filósofo español Ortega y Gasset, sino la frase que dijo un personaje argentino hace algunas décadas. Ahora chumeaste la rutina, así que sabes, pero ¿te la acordabas? La verdad, ni la menor idea. Sí, fue muy resonante en aquel momento. Como resonante, también en otro momento, igualmente oscuro y igualmente trágico, es el nombre Tehuel. ¿En quién pensamos cuando mencionamos el nombre Tehuel en estos días, Rocío? Tehuel de la Torre es un joven trans que desaparece el 11 de marzo de 2021 en Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires, momento ese en que tenía 21 años y iba a encontrarse por una oferta laboral concreta con Luis Alberto Ramos, ¿sí? Esta persona que hoy está detenida e investigada en el caso. ¿Por qué digo lo de la entrevista y es importante? Porque la comunidad travesti trans tiene muchos problemas para acceder al mercado laboral y este hecho forma parte de todo un entramado de desigualdades y violencias que enfrentan constantemente. Y este es un programa de 40 años, hablamos de democracia y hay que decir que Tehuel todavía está desaparecido. Por eso, en este informe hablamos del caso, también hablamos de lo que expone, ¿no?, su desaparición y sobre todo nos seguimos preguntando dónde está Tehuel. Hoy en Alejandro Korn, en busca de Tehuel. 13 días ya y sigue. A este joven de 21 años que sale a una entrevista de trabajo. De allí no se sabe absolutamente. Se lo vio por última vez en San Vicente el 11. No sabemos nada, no tenemos ninguna línea de investigación porque no hay nada. Tehuel de la Torre es un joven trans que desapareció el 11 de marzo de 2021 en Alejandro Korn, localidad de la provincia de Buenos Aires. Al momento de su desaparición tenía 21 años. Desde aquel día, una simple pregunta continúa sin respuesta. ¿Dónde está Tehuel? Hace un año que no vivo. ¿Entendés lo que te quiero decir? Hay cosas que las tengo que hacer porque es lógico, pero hace un año que no vivo. Hace un año que no salgo de mi casa. Salió de la casa bajo la promesa de un supuesto trabajo informal y un contacto de WhatsApp lo convocó a una supuesta entrevista y lo último que se sabe es que llegó a la casa de una de las dos personas que están detenidas en este momento y procesadas en la causa.
Se le empezó a buscar desde entonces. Al principio no le quisieron tomar la denuncia a la novia, porque era la novia, porque no se entendía a quién había que buscar, digamos, en principio porque los funcionarios que tienen que tomar intervención en este tipo de acciones muchas veces no saben que es una persona trans, mucho menos imaginan una masculinidad trans. Se logró ubicar a través del celular de Tehuel cuál fue el último lugar de conexión. Ahí caen en la casa de uno de los detenidos y procesados, pero el cuerpo de Tehuel no apareció. De Tehuel a la fecha no sabemos nada, ya pasaron más de 2 años. La familia mantiene viva la búsqueda en términos de que lo busquen vivo. La investigación condujo a la detención de 2 personas, Luis Alberto Ramos, el supuesto empleador, y Oscar Alfredo Montes, amigo de Ramos. Se los acusa de homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género, un delito que prevé una pena de prisión perpetua. Ah, bueno, qué cambio que hay. Ya voy ahí de visita. Ahora bueno, me acomodé un poquito y ahí. Pero me acomodo y voy. La justicia tiene sesgos y va a costar mucho esclarecer la situación de Tehuel. El Poder Judicial en nuestro país tiene características misóginas y tiene características transodiantes también. Hay una fuerte perspectiva, una fuerte mirada centrada en una idea de familia, en esa idea de la familia tipo, la familia heterosexual, las niñeces cis. Entonces, todo aquello que sale de esa lógica no va a tener la misma escucha en el contexto de este Poder Judicial. El Tribunal en lo Criminal número 2 de La Plata determinó que el juicio por la desaparición de Tehuel comenzará en julio de 2024. Hay sectores que no viven en una plena democracia. Creo que hay instancias de violencia institucional explícita y que eso es parte de una convivencia que tenemos en esta democracia que nos completa. A nosotros los derechos nos llegan tarde y diezmados, digamos. Para lograr determinadas leyes tuvimos que pelear muchísimo. Y entre las cosas por las que venimos peleando como comunidad es el reconocimiento de que existe algo que denominamos genocidio identitario o identicidio social, ¿sí? Y esto es que socialmente existen las condiciones materiales que nos deshumanizan, o sea, que nos vuelven ciudadanías de segunda, humanidades de segunda, y que admiten y a veces hasta fomentan determinados crímenes específicos. Nuestros cuerpos en general aparecen desmembrados, torturados, quemados, atados, con signos de violencia sexual. Tehuel tiene que aparecer y también es responsabilidad de la democracia y por ende tuya, mía, nuestra, hacer que esos cuerpos aparezcan. Para nosotros es sumamente paralizador saber que quizás pensar que quizás Tehuel de la Torre es el primero de nuestros cuerpos desaparecidos. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? Desaparecido, ¿dónde está Tehuel? Desaparecido, él estaba responsable. Ya estamos acá con Manuela Iriani para hablar de un hecho completamente distinto, de un hecho glorioso de nuestra historia reciente. Sí, la verdad es que fue gloriosa la conmemoración del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Estamos hablando del 25 de mayo de 2010, ese epicentro, ese momento fundamental de una conmemoración, de una serie de actos y de festejos que tuvieron lugar a lo largo de todo el año, que esto fue quizá uno de los ejes principales. No se trataba solo de esa semana, sino de tomar todo el año como un momento en el cual pensarnos como sociedad y generar estos contenidos con una mirada federal desde Latinoamérica, invitando a los presidentes de la región. La verdad es que fue
muy impresionante. Una celebración popular, digo, básicamente, que es lo que debía ser, ¿no? ¿Qué es lo que debía ser? Y que la verdad es que estuvo muy bien pensado, porque la conmemoración del centenario, ya lo vamos a ver en el informe, había tenido absolutamente otra propuesta, y acá se trataba de que el goce, el placer y el arte estuvieran con accesibilidad para todo el mundo. Y así lo cuentan dos de sus principales protagonistas, gestores, responsables, que son Javier Grossman y Oscar Parrilli. Pensar cómo conmemorar los 200 años de la Revolución de Mayo era un desafío y una oportunidad. El centenario había sido un acontecimiento para una élite que muy lejos había estado del espíritu de la revolución conmemorada. Ahora, un siglo después, y en un contexto latinoamericano de avanzada en materia de derechos sociales, estaban las puertas abiertas para hacer algo realmente diferente. Yo era secretario general de la presidencia con Néstor, y después, cuando asumió Cristina en diciembre del 2007, me ratificó en ese cargo. Y recuerdo que en el mes de marzo del año siguiente, el 2008, me dice: estoy preocupada porque se nos viene el bicentenario, año 2008. Ponete a trabajar vos, a ver qué es lo que podemos hacer, y traeme una propuesta. Aquí estamos, 200 años después, y creí que era una buena manera de conmemorarlos. Había una idea base que nos planteó en ese momento justamente la presidenta, que era, ella decía, digamos, que el centenario había sido una cosa porteña, una cosa de la ciudad de Buenos Aires, y que en este caso tenía que ser una cosa absolutamente federal. La segunda, que en aquel momento había sido una cosa pensada de la aristocracia porteña justamente, y que en este caso tenía que ser una cosa absolutamente popular. Y la tercera, que en aquel momento se había hecho mirando a Europa, y en este caso había que pensarlo mirando desde Latinoamérica. Cuando el pueblo argentino me honró con su voto para ser presidenta de todos los argentinos, la celebración, la conmemoración de este bicentenario se transformó para todos nosotros en casi una obsesión. Es que el otro, el primer centenario, había sido llevado a cabo en un país en el que se había declarado el estado de sitio. Nos reunimos con todas las asociaciones y las comunidades de inmigrantes, desde españoles, polacos, bolivianos, con las comunidades originarias, con las asociaciones empresarias, con los gremios, con los sindicatos. Como eje central, como eje principal, es que tenía que ser absolutamente celebratorio, ¿sí? O sea, la regeneración de una épica, la regeneración de una estética, la regeneración de una ética que tuviese que ver con la celebración de una cosa que era central, que era la revolución, porque la revolución es eso, la revolución es cambiar, y las revoluciones se celebran, los cambios se celebran, las democracias, estamos hablando ahora en el marco de los 40 años de democracia, también se celebran. Las consignas habían sido claras. El desafío fue llevarlas a la práctica. Asignar un lugar a cada uno de los actores sociales que dieron forma a la nación a lo largo de 2 siglos, subrayar el sentido de comunidad y generar las condiciones para una celebración popular y federal requirió muchos meses de trabajo en múltiples áreas. Quizá todos más recordamos, y lo que nosotros todos nos llevamos más en el corazón fue la Semana de Mayo, pero la celebración del Bicentenario fueron 118 eventos, ¿sí? A lo largo y ancho del año y de todo el país. Empezamos en enero del 2010 y terminamos en diciembre del 2010 con justamente en diciembre del 2010 con la Fiesta de la Democracia. Recuerdo que estábamos reunidos y dije, hay un grupo de teatro que yo lo he ido a ver hace unos años atrás, que hacía un espectáculo medio raro, qué sé yo. Me dice Fuerza Bruta, no se llamaba, tenía otro nombre. Sí, eso. Digo, bueno, traerlo a ellos, que con ellos vamos a organizarlo. Y así fue. Creo que quedó grabado en la mente de
más de 5 millones de personas, 6 millones de personas que pasaron esos días por los festejos, quedó grabado en la mente. Y yo recuerdo que, por recordar que estaban las argentinas que volaban, ¿no? Y una de ellas me acuerdo que dijo algo, dijo: nunca vi tanta gente junta y feliz. Si bien los shows programados en la ciudad de Buenos Aires para la semana de mayo fueron los de mayor convocatoria, la programación de espectáculos incluyó todo el país. La premisa, para todos los casos, fue la misma: que no hubiese diferencias de producción entre lo que se montaba en un lugar y en otro. Se sorprendían y se emocionaban lo mismo un habitante del conurbano profundo y un señor que vive en barrios acomodados, ¿no? La emoción era pareja, la emoción era la misma, se sorprendían de las mismas cosas y vivenciaban los mismos contenidos épicos, los mismos contenidos emocionales, los mismos contenidos experienciales, absolutamente todo el mundo. Y ahí la emoción era pareja para todo el mundo. A todo el mundo hay que darle lo bueno, hay que darle lo mejor. Hemos querido conmemorar, y conmemorar es eso, no es solamente festejar. No nos gustan solamente los fastos con brillos, pero sin contenidos. Creemos en la historia, creemos en la memoria, tenemos nuestra identidad, tenemos pasión por la verdad, por la memoria, por la justicia, pasión por la patria. Y por eso, luego de inaugurar esta galería de patriotas latinoamericanos, los vamos a invitar a ir frente a nuestro cabildo, el mismo cabildo en el cual hace 200 años hombres y mujeres se congregaron para preguntar de qué se trataba. El carácter regional de los festejos tuvo su momento cúlmine en la inauguración del Salón de los Patriotas Latinoamericanos del Bicentenario en la Casa de Gobierno, donde estuvieron presentes los presidentes de 7 países hermanos. Yo recuerdo que había un mapping el día final, se hizo un acto en la Casa Rosada y 10 presidentes con Cristina y con Néstor caminaron 8 cuadras en el medio de la gente, en el medio donde llegaron al escenario donde después fue el desfile central. Yo recuerdo cuando llegamos arriba al escenario y llegamos ahí, hay una foto hermosa, muy linda, que lo único que falta es Chávez porque se había quedado saludando a la gente, porque cuando llegamos ahí, Lula dice: es imposible que 10 presidentes caminaran entre la gente 8 cuadras, como fue, pero había como una predisposición de la gente, de todo el pueblo, de encontrarnos, de reunirnos, de juntarnos. Ver esa cantidad de presidentes caminando por la calle, había 9, 10, 11 presidentes y expresidentes caminando por la calle, caminando solos, donde la gente los aplaudía, donde nadie se les iba encima, a pesar de que había millones de personas ese día en la calle. La verdad que fue una experiencia única, creo, y que está grabada en la mente y en el corazón de muchísimos argentinos. Fue un despliegue pocas veces visto en la Argentina, creo que fue la primera vez que se hace un despliegue, por momentos ocupó 30 cuadras, el desfile llegó desde la Plaza de Mayo, pasando por toda la Diagonal y terminó prácticamente en Constitución, pasando la Avenida San Juan. O sea, con lo cual era un despliegue humano de recursos técnicos, de recursos de producción, de recursos de seguridad, de recursos humanos muy fuerte. Y bueno, y eso hace que para eso haya que hacer las cosas lo mejor posible. Y bueno, gracias a Dios salió bien. Millones de personas se encontraron en la avenida 9 de Julio
para celebrar la formación del primer gobierno patrio. Fue, hasta hoy, la fiesta popular más grande de la historia argentina. ¿Por qué vino la gente? Porque muchos trabajaron, no fuimos 4 o 5 nada más los que estuvimos ahí. Hubo miles de personas que estuvieron comprometidas con todo esto. Y eso fue lo que hizo que eso se transmitiera, aunque no se transmitía por los medios de comunicación porque trataban de acallarla, sí en el boca a boca. Estábamos todos juntos detrás de una misma idea, detrás de una misma sensación, detrás de una misma emoción. Y eso fue mágico, me sigue pareciendo mágico. Si hay algo que suele depararnos alegrías a los argentinos es el deporte, pero a veces ocurre también que las alegrías llegan de la mano, del brazo de deportes que no son los más populares y sin embargo nos llenan, por eso, de ganas de celebrar, ¿no? Alan Longi, ¿de quién estamos hablando y de qué deporte estamos hablando ahora? Del judo y de Paula Pareto, la Peque, que el 6 de agosto del año 2016 se convirtió en la primera mujer deportista argentina en obtener una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Fue de la mano del judo, fue de la mano de esas Olimpiadas que venían a ser el resultado de, por un lado, una política que invirtió en mucho en los atletas olímpicos, pero también del esfuerzo personal, grupal, que llevó adelante la Peque con todo su equipo de entrenadores desde que se inició en esta disciplina. La Peque se transformó además en un ícono argentino, hoy es un influencer en las redes sociales y además se ganó el corazón de todos al haber llevado el deporte y la representación, la celeste y blanca, a lo más alto. No había ocurrido antes. En 2016, por primera vez, una mujer argentina ganó una medalla olímpica de oro. Fue el 8 de agosto, cuando la judoka Paula Pareto, la Peque, obtuvo el título de campeona en la división de hasta 48 kilos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Creo que lo diferente en Río justamente fue lo que venía ya trabajando en otras competencias, de ir paso a paso, de ir lucha a lucha, de ganar esa primera lucha, que era la que más me importaba, porque si no pasas esa, no pasas a la segunda, y así sucesivamente, sabiendo que el objetivo final y el más buscado era una medalla. Se dio algo soñado, que toda esta gente que vino, creo que es la que tenía más fe que yo y hizo que esto sea posible, así que agradecerle a todos ellos. Bueno, para mí no era favorita, pero sí, o sea, en los números y en las estadísticas yo sabía que era complicada, había que salir a luchar a ver qué pasaba ese día. Creo que a la hora de competir en una final olímpica es mucho más importante la parte mental que la parte física y táctica, es un todo. Con su 1,50 m y sus 48 kilos, la Peque consiguió la primera medalla dorada para América Latina en esos Juegos de 2016 en Río. Tenía 30 años, llevaba 21 practicando judo. La preparación para un juego siempre es por años y por el día a día. Yo siempre digo, tal vez uno dice, no, las semanas previas, sí. Las semanas previas, más que todo, cabeza y hacer la parte psicológica que fuimos trabajando los meses y las semanas y los años previos. Pero en lo físico se trabaja, creo, desde el día que empezás a entrenar, en el día a día, en el concentrarte para dar lo mejor y después a la hora de salir a luchar, ya el día ese lo que suceda es medio anecdótico. Pareto había obtenido la medalla de bronce en Pekín 2008 y 4 años más tarde salió quinta en los Juegos de Londres. El oro en Río fue la coronación de una carrera que incluye un título mundial en 2015 y la medalla de oro en los Panamericanos de 2011, entre otros logros. La verdad es que el judo, si hay algo que no tiene, o yo por lo menos siempre lo digo, y es así, es probabilidades. No gana siempre el campeón en la última competencia. De hecho, la última lucha que yo había hecho 3 meses antes de los Juegos había perdido con una chica que en los papeles tenía que ganarle, y sin embargo no sucedió.
Una frase que siempre la digo y que siempre la tuve antes de cada competencia, que me la dijo uno de mis entrenadores, que al momento de salir a luchar gana el que más ganas tiene de ganar y menos miedo a perder, porque es una realidad. Todos queremos ganar, todos nos preparamos para eso. Tuve varios entrenadores desde chiquita de la escuelita hasta Río y hasta que me retiré, que fue Laura Martinel, que es mi última entrenadora. Creo que formaron parte de esa Paula técnica y táctica que llegó a lograr los mejores resultados. Así que yo siempre muy agradecida a todos ellos y es lo que digo siempre. Es un equipo de trabajo, tanto los entrenadores, el psicólogo, el cuerpo médico, la familia, los amigos, todos creo que forman parte de ese equipo que sin él no hubiese llegado a nada. La de la Peque fue una de las 3 medallas de oro que nuestro país obtuvo en Río. En reconocimiento a su conquista, fue abanderada de la delegación argentina en la ceremonia de clausura de aquellos Juegos. Fui a la banderada de cierre, para mí fue genial, de apertura o de cierre llevar la bandera siempre es un honor. Los deportistas somos grandes embajadores de nuestro país y poder llevar toda nuestra cultura en nuestra espalda, digo yo, pues nosotros tenemos un parche en la espalda que dice ARG, para mí es genial y también a mí a la hora de competir me da muchísima fuerza sabiendo que está toda esa bandera atrás mío y representándome y representando a todos en esa lucha. Vos decís, pero estás sola, sí, pero yo estoy con todos esos que antes de salir a luchar me dieron ánimo, o los que en Río, no sé, un montón de gente fue a la competencia o vio la competencia y no sabía de judo, no tenía idea, pero viste, sos argentino y te siguen y te aguantan y te hacen el apoyo. Entonces, por todos esos también uno sale a luchar y a mí por lo menos me da muchísima energía. Tras su participación en los Juegos Olímpicos de 2021, Pareto anunció su retiro. En ese mismo año, completó su residencia como médica especializada en traumatología, carrera que cursó mientras llevaba adelante su actividad como deportista. Hoy, ejerce la medicina y seguirá siendo para siempre la primera argentina que ganó 2 medallas olímpicas en disciplinas individuales. En el bloque próximo vamos a conversar con Alberto Kornblit, un enorme científico que además es un cinéfilo, un tipo que ama locamente el cine como yo. Hay quienes dicen que podría llegar a ser el próximo Nobel argentino de la ciencia, pero no digas nada. Quédate, ya venimos. Es biólogo molecular, es doctor en ciencias químicas, es docente de la UBA, es miembro del directorio del CONICET, es autor de infinidad de papers y trabajos que han sido publicados en medios internacionales. Pero ante todo es una mente inquieta, que es lo que lo vuelve fascinante para la gente que, supongo que como ustedes y yo, de ciencia sabe poco o toca de oído, ¿no? Yo mencionaba al principio el hecho de que es cinéfilo y conversábamos hace un rato antes de empezar esto y vos te definías como un obsesivo. Alberto Kornblit, estamos hablando de Alberto Kornblit. Alberto, en general, como acá fechamos el comienzo de los 40 años de democracia el 30 de octubre del 83, el día de la votación que resultó con Alfonsín de presidente, en general siempre preguntamos, ¿dónde estabas el 30 de octubre del 83? ¿Quién eras? ¿Qué estabas haciendo? Estaba haciendo mi postdoctorado en la ciudad de Oxford, en Inglaterra, o sea que no pude, no voté. ¿No votaste? No voté. Y ese postdoctorado duró 3 años y yo volví a la Argentina a fines del 84, más o menos cuando se cumplían 100 días más. O sea que no viví el periodo de las elecciones y estaba fuera del país. Pero además, esos 3 años incluyeron la Guerra de Malvinas. O sea, yo estuve en el país enemigo durante la Guerra de Malvinas. De hecho, el CONICET me cortó la beca, me dijo que me daba la oportunidad de irme a otro país de Europa, pero yo decidí quedarme y el sueldo me lo pagaron los ingleses. Digo, vos y yo pertenecemos a una generación, más allá hay una diferencia mínima de años, que en realidad no tenía una gran experiencia democrática, más bien sabíamos lo que era vivir en otro tipo de regímenes, pero no en democracia. En todo caso, vos tenías la experiencia de vivir en otro país extranjero, ¿no? Digo, ¿cuáles eran tus expectativas con respecto a esta democracia en particular, al retorno de la democracia en Argentina? Para mí lo más importante es que se fuera la dictadura asesina, o sea, toda mi infancia yo estaba acostumbrado a los golpes de Estado, a dictaduras que eran más o menos dictablandas, donde había represión, persecución, cárcel e incluso asesinatos, pero nunca
nunca una dictadura asesina como la de Videla. Entonces lo que yo esperaba, como gran parte de la sociedad, es que eso se terminara. Es difícil establecer una relación directa entre la ciencia y el poder, porque a uno le encantaría decir que lógicamente la ciencia se desarrolla mejor en democracia, pero hemos tenido experiencias durante el siglo pasado que dejaban muy en claro que durante gobiernos autocráticos o directamente dictatoriales se invertía mucho en ciencia porque eso genera poder, así como hemos conocido democracias nuestras o gobiernos nuestros en los cuales más bien se combatía la investigación científica, ¿no? Digo, ¿podrías trazar una especie de línea de cómo fue la relación entre nuestra democracia a partir del 83 y la ciencia y el desarrollo de la ciencia argentina? Sí, claramente hay una... Voy a ponerlo en estos términos. Siempre nosotros y los que pensamos igual decimos que la ciencia y tecnología debe ser una política de Estado. Pero yo aclaro a eso que hay gobiernos a cuales no les interesa el Estado. Entonces, claramente hay una correlación entre el proyecto político de un gobierno que menosprecia al Estado, menosprecia la generación de conocimiento en nuestro país, tanto a nivel intelectual como a nivel pragmático, porque consideran que podemos adquirir directamente los bienes y servicios ya elaborados fuera del país. Y entonces esos gobiernos que los hemos tenido, fundamentalmente en el periodo del macrismo, ajustan, achican el sistema científico y a veces borran medidas virtuosas, como fue que en los gobiernos de Cristina y de Néstor se apoyó muchísimo a la ciencia, y en el gobierno de Cristina se generó un nuevo ministerio, el Ministerio de Ciencia y Técnica, y aquí cuando viene el macrismo lo cierra. Entonces son también pasos simbólicos. Yo creo que uno puede trazar los periodos positivos en la ciencia argentina asociados a gobiernos que están más ligados a lo nacional y popular, que tienen que ver con la generación de propio conocimiento que pueda ser transferido a la industria, por ejemplo, como valor agregado, y los periodos más negros son los periodos donde hay gobiernos que atacan al Estado y se desentienden del papel importantísimo del Estado. Volvamos un poco a la creación del Ministerio de Ciencia y a esta política, que creo que vale la pena de ser rescatada, porque después del periodo de menemista que mencionábamos y después de lo que significó la catástrofe de la Alianza, hubo una política de Estado que pasaba por el hecho de la repatriación de científicos, ¿no? Había una decisión política que decía, es importante para nosotros recuperar a tanta gente maravillosamente formada, como vos decías, en general en las universidades públicas, que habían sido víctimas de la diáspora por la falta de oportunidades, ¿no? Por supuesto, la repatriación de científicos fue un programa muy importante, pero también fue importante cuando asumió como ministro de Educación y de Ciencia Daniel Filmus el hecho de comprender casi contra la corriente que nosotros teníamos pocos doctores de las universidades, que había que aumentar el número de doctores, que había que ofrecer más cantidad de becas doctorales, en lugar de ajustar, todo lo contrario, expandir. No era mantener la cosa donde estaba, sino expandir y aumentar el número de ingresos a la carrera del CONICET. Y eso fue también muy importante. O sea que sí, tiene que ver con la concepción de país. Nuestros científicos jóvenes tienen mucho para darle al país y han demostrado mucho, sobre todo en la pandemia. Durante la pandemia hubo una respuesta del sistema científico donde muchos dejaron de hacer lo que estaban haciendo en función de generar instrumentos, herramientas, kits de diagnóstico o buscar vacunas o entender cómo funcionaban las vacunas. Y eso fue fantástico porque demostró el potencial que tiene nuestra comunidad científica comprometida con el país. ¿Cómo fue la experiencia, tu experiencia de atravesar la pandemia? Porque nos pasó a todos, pero siendo un científico, las amistades te atormentarían muchísimo tratando de buscar algún tipo de confirmación de algo, ¿no? A ver, cuando se hizo la primera cuarentena, o sea, el cierre, el instituto que yo dirigía se cerró, y en un momento dado el ministerio largó un programa para rápidamente generar grupos que estuvieran trabajando en temas de pandemia. Un grupo de nuestro instituto lo ganó, entre 80 grupos, y entonces esos sí entraban, esos jóvenes entraban a trabajar en un tema de pandemia. Pero eso a nivel de lo que es lo que hizo un retraso en cierta medida en las tesis doctorales. Pero el CONICET tuvo
la iniciativa, y la verdad es que es también muy buena, de prorrogar un año más aquellas becas donde los 5 años habituales que tiene la persona incluyeron 1 o 2 de pandemia. Eso desde el punto de vista institucional. La verdad es que fue una época de mucho compromiso. Desde el punto de vista personal, yo el primer año, el 2020, disfruté de estar en mi casa, porque disfruté también de la suspensión de los viajes internacionales, que en mi caso son muy frecuentes, y entonces sentía que podía trabajar a través de Zoom, que es un instrumento que ya usábamos antes. Mucha gente descubrió el Zoom en pandemia, pero en particular en el CONICET, en las reuniones del CONICET, del directorio, ya lo usábamos. Y ese año lo disfruté. El segundo año, el 2021, ya no, porque a mí me empezó a agarrar la angustia de que no sabía cuándo se iba a terminar esto. Y la verdad es que mirando en retrospectiva, es muy importante cómo se terminó. Se terminó con las vacunas. Y las vacunas, cualquiera sea ella, porque todas eran buenas, las vacunas le demuestran a la humanidad que cuando uno se vacuna, no se vacuna por uno mismo, sino solidariamente con los otros. Y esto, que en la Argentina anduvo muy bien, es la clave de combatir el sinsentido de los antivacunas. Porque fíjense que ahora podés tener COVID, pero es un resfrío muy leve, casi asintomático, con síntomas muy leves. Y eso es todo obra y gracia de un plan de vacunación masiva. Por supuesto, también en lo que se hizo de construir nuevos salas de terapia intensiva y que no se saturaran los hospitales, como ocurría que la gente moría en la puerta de los hospitales en Italia o en Europa. Yo creo que en ese sentido, visto a la distancia, fue muy buena la política que se llevó en esos días. Así como en ese momento había que soportar a gente que hablaba de infectadura, que cuestionaba la validez. Bueno, vos me llevás a un tema que lamentablemente no puedo dejar de decir, es que el vale todo en las afirmaciones que salen está de alguna manera fogueado también por la inmediatez de las redes sociales. O sea, las redes sociales obviamente son un instrumento que puede ser muy bueno, pero cuando se hacen afirmaciones que no están sustentadas, que no están comprobadas, que corren como reguero de pólvora y se toman como válidas, se está negando las bases del razonamiento lógico, del razonamiento, si vos querés, científico. No es la única manera de pensar la científica, pero uno en una afirmación tiene que tener algún sustento, ¿no? Cuando Carrió dice, nos quieren inyectar veneno, obviamente es una provocación, pero es irresponsable y eso cunde por las redes sociales. Entonces yo creo que va de la mano, en nuestra época, el hecho de la fake news, la afirmación irresponsable con la fiebre que hay de transmitir todo en la inmediatez por las redes sociales. Pero obviamente hay una intencionalidad detrás de todo esto. ¿En algún momento imaginaste que ibas a vivir en una época donde se iban a negar principios absolutamente elementales de la ciencia como ahora? No, yo no imaginé que podía llegar a eso, ni aquí ni en otras partes del mundo. Es decir, uno sabe que hay ciertos lugares, por ejemplo de Estados Unidos, donde se critica la teoría de la evolución por llamarla una teoría más, y entonces se la quiere poner al mismo nivel epistémico, al mismo nivel de conocimiento que la teoría del diseño inteligente, que es que a los seres humanos un relojero, un ser superior, nos dio la inteligencia. Ahora, con el tema de las barbaridades respecto de las vacunas, se hacen afirmaciones como, por ejemplo, que las vacunas causan autismo. Y eso fue un trabajo, un paper, que era fraude científico. Y que se demostró que había sido un fraude científico de los autores, que lamentablemente en la ciencia también ocurre. Y sin embargo, se afirma algo que se demostró que era un fraude científico como si fuera una verdad. Y bueno, tiene que ver con el tema de la posverdad, ¿no? En 2018 participaste de los debates en el Congreso cuando se estaba tratando la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Fue ahí donde pronunciaste esa frase que se popularizó y que de hecho terminaste usando como título de tu libro, no está bien, está mal. Te preguntaría, por un lado, te pediría que explicases en qué contexto dijiste esa frase y cuál fue tu experiencia al participar de semejante
evento histórico, sin duda alguna. En senadores fue muy largo, duró como 5 horas. Cuando me tocó a mí, yo sabía que iba a haber algún tipo de ataque, porque ya había visto el ataque que hicieron contra Nelly Minchersky, que es una abogada especialista en familia, que es una de las líderes del movimiento por la interrupción voluntaria del embarazo. Pero bueno, cuando me tocó a mí, yo di mi speech, todo bien, parece que causó buena impresión, después por lo que me enteré, y una senadora pone en mí cosas que yo no dije, pone en mi boca, repite como si yo hubiera dicho, por ejemplo, que estaba a favor de la eugenesia o que estaba a favor de terminar el embarazo de las personas que pudieran nacer con síndrome de Down. Entonces, claro, cuando ella dice eso, yo no puedo admitir que alguien ponga en mi boca cosas que no dije. Entonces le dije, no, yo no hablé de síndrome de Down y yo hablé de una enfermedad incurable. Entonces yo le dije, ¿usted piensa que el síndrome de Down es una enfermedad incurable? Entonces dice, bueno, no sé, no soy médica. Bueno, está bien. Le digo, no está bien, está mal. Porque hay que poner un límite. Hay que poner un límite. Y yo, bueno, lo que jamás imaginé es que eso podría convertirse en un meme o en algo que yo no busqué ni me interesa y si bien sé lo que son los memes porque soy biólogo y en la evolución se habla de memes cuando se habla de la transmisión no genética sino cultural, no tenía ni idea cómo eran los memes como ya dije antes, no soy muy amante de las redes sociales. Entonces no imaginaba que iba a tener esa repercusión, no lo imaginaba y todavía me pasa que me encuentro con gente joven que no fue alumna mía, que no me conoce personalmente y se me acerca para agradecerme. Y me produce mucha emoción, porque hay gente que no tanto por el no está bien, está mal, sino por la exposición y por poner un límite en un momento dado, que no todo vale, ¿no? Alberto Kornblit, una alegría conocerte y un honor recibirte acá para conversar con nosotros. ¿Puedo decir que para mí también es una alegría conocerte? No me pongo colorado porque soy negro, pero sí, ya está, ya lo dijiste. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Ya volvimos, esto es 40 años de democracia por la TV pública y lo que toca ahora es el segmento económico, al que en realidad deberíamos ponerle de subtítulo todo un palo, Rocío Criado, porque cada vez que hablamos de un tema económico tiene que ver con algún palo que nos pegamos y nos pegaron. Y creo que este va a ser el caso, ¿no? ¿Cuándo podremos hablar de economía, y que no sea trágico, ¿no? Me lo llevo como tarea para el hogar, pero no va a ser este caso porque inauguramos una nueva cápsula con la época de Carlos Menem. Si tenemos que poner una fecha, hablamos del 17 de agosto de 1989, cuando se aprueba la Ley de Reforma del Estado, que es la que abrió la puerta a las privatizaciones y va de la mano con otra que se aprobó a las semanas, que es la Ley de Emergencia Económica. Fueron como la carta de presentación de lo que fue la política económica de Menem, que, recordemos, venía de una crisis importante del gobierno de Alfonsín, que ya lo repasamos. Claro. Exactamente. Hiperinflación que derivó en una crisis política, se adelanta el traspaso de mandos justamente para Menem y se aprueban estas dos leyes que vienen a empezar a vestir lo que va a ser esta política con desmantelamiento del Estado muy claro y después esta identidad de un gobierno neoliberal que va a identificar toda la gestión económica de Carlos Menem. Hay un nuevo grupo económico invitado en esta oportunidad. Van a escuchar a Mercedes Marcó del Pont, a Alfredo Zayat y a Claudio Lozano hablar de esta primera etapa económica de Carlos Menem. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 lo dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En el marco de lo que fue la crisis hiperinflacionaria del 89-90, hubo dos leyes, la ley de emergencia y la ley de reforma del Estado, que pusieron en marcha una reorganización completa del Estado argentino para ponerlo en función de garantizar los pagos a los acreedores de la deuda pública. Fueron leyes que muchas de las facultades que tenía el Congreso de la Nación se delegaron al Poder Ejecutivo y eso permitió avanzar en este proceso de apertura unilateral, de desregulación financiera, de desregulación comercial. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario,
que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. ¿Qué era lo que iba a venir a pagar ese capital que se adeudaba? Las empresas públicas del Estado argentino. Las privatizaciones fue una venta masiva de activos públicos en Argentina de una forma arrebatada en el sentido de la velocidad que tuvo. No hay proceso de privatización en el mundo que uno pueda encontrarlo de la magnitud que tuvo la Argentina, la magnitud en la cantidad de empresas y en sectores involucrados. ¿Usted seguiría viviendo en este estado? Seguramente no. Y por eso estamos transformando el Estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un Estado, el mejor Estado. Encaramos las privatizaciones de la televisión, las radios, de los teléfonos. Las empresas que fueron privatizadas, Segua, que era la empresa de distribución eléctrica del AMBA, después más adelante fue YPF, el correo, obras sanitarias, las autopistas, los corredores viales, gas del Estado, aguas y energías, las centrales hidroeléctricas y todo, casi todos los sectores. ¿Qué sector estás pensando fue privatizado? Nunca más el Estado incursionando e interviniendo en áreas que no le corresponden. Y lo que se conforma es una comunidad de negocios muy potente y dominante, al amparo de ese proceso, integrada por los bancos acreedores, el capital extranjero que estaba dedicado a cada una de las actividades y los grandes grupos de capital local. Entonces ahí hubo un sector claramente beneficiado, que eran las empresas que habían sido privatizadas de servicios públicos, donde las tarifas empezaron a ajustarse en función de la inflación de los Estados Unidos, y sí se notaba una pérdida muy muy importante en lo que eran los sectores industriales fundamentalmente, ¿no? La verdad que fue un desguace de las empresas de una forma brutal, y además para la sociedad toda inicialmente había como una expectativa de bueno, va a haber mejores servicios, podíamos empezar a tener acceso a teléfonos o a tener mejores servicios vinculados con la provisión de energía o de gas. Lo cierto es que las inversiones del sector privado no fueron suficientes para mejorar ese servicio. Entonces, para la gente, si yo tengo que pensar un saldo, y un saldo es negativo. ¿Quiénes perdieron? Y perdió fundamentalmente los sectores populares, los trabajadores. Fue el comienzo muy significativo del crecimiento brutal del desempleo y de la informalidad. Y esto afectó básicamente a los trabajadores y a los sectores medios de la sociedad argentina. Si querés volver a ver el programa o si lo querés ver entero porque lo agarraste empezado, o si querés buscar alguno de los informes, te podés conectar con las redes de la TV Pública, que ahí vas a encontrar todo el material que estás buscando. Llegó el momento ahora de resolver el misterio de la frase. Te la recuerdo: la duda es la jactancia de los intelectuales. ¿Quién y cuándo la dijo? La dijo el 17 de enero de 1988. Un señor que tiene que empezar a aparecer ahí atrás, no se asusten, porque es una cara que obviamente impone respeto, digamos, para ser respetuosos, el señor Aldo Rico. ¿Y en qué contexto? En el contexto de un alzamiento militar contra el gobierno de Alfonsín. Lo que recordamos es esa parte, nada más. La duda es la jactancia de los intelectuales, pero lo que él dijo es: yo no dudo, los soldados no dudan, la duda es la jactancia de los intelectuales, porque estaba hablando con periodistas en ese marco, de un tipo que estaba liderando un alzamiento contra el gobierno democrático, y el tipo dijo: yo no me rindo, son descendientes de asturianos y gallegos, dos razas que no se rinden. Y ahí dijo, la duda es la jactancia de los intelectuales. ¿Y qué hizo 24 horas después? Se rindió. Pasemos ahora a las fechas, a esos hechos que a veces se nos escapan entre las grietas de la historia, pero que merecen ser recordados, y nos van a ayudar a hacer esto Alan y Manuela. 2 de julio de 2003, la UNESCO reconoce como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad a la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy. Este valle andino está recorrido por el Río Grande, tiene una extensión de más de 150 kilómetros y se encuentra a 2.000 metros sobre el nivel del mar. El 4 de diciembre del año 2003,
2009, Luis Alberto Spinetta reúne a más de 40.000 personas en Vélez, en Spinetta y las Bandas Eternas, un recorrido por los 40 años de historia y trayectoria musical del Flaco, que sumaba al escenario a las distintas bandas con las que había actuado, entre ellas Almendra. 20 de diciembre de 2001, aunque usted no lo crea, sucedían cosas a la par de la crisis. Se inauguraba aquí en la capital federal el Puente de la Mujer. Esta obra tiene 170 metros de largo por 6 de ancho y está inspirada en una pareja que baila tango. El 2 de mayo de 1997, Mariela Muñoz se convierte en la primera mujer trans en ser reconocida por el Estado argentino. Su DNI era respetuoso de su identidad de género y además del cambio de nombre. Imagínense, 15 años antes fue esto de que el Congreso Nacional sancionara la Ley de Identidad de Género. 11 de enero de 1996 muere el genial Tato Bores. Mauricio Borenstein durante más de 5 décadas había sido uno de los principales referentes en el humor político en la televisión y él mismo se había adjudicado el título de actor cómico de la nación. El 6 de abril del año 2010, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pone la firma al decreto que crea el programa Conectar Igualdad, aquel que le entregaba netbooks a los estudiantes de escuelas públicas, también a los docentes que dictan clases. En este caso, hasta el año 2015 se entregaron 2 millones de computadoras en un programa que luego fue discontinuado por el gobierno de Mauricio Macri. En la actualidad fue relanzado. Qué gran política de Estado, Conectar Igualdad, porque permite alfabetizar digitalmente, algo que en esta época es tan importante como lo era en el siglo pasado, alfabetizar literalmente, enseñar a la gente, a los niños y a los niños el abecedario. Es importante, ¿por qué? Porque equipara, porque nivela derechos y permite que todos los chicos y las chicas del futuro de la Argentina partan de una misma base de competitividad para poder ganarse la vida, para poder desarrollarse. Te espero la semana que viene aquí en 40 años de democracia, con más democracia, por supuesto.